Muy buenas noches, amigos y amigas de la grada. Después de que nuestros compañeros de 40 por 20 hayan finalizado todo el repaso de lo que ha ocurrido, pero sobre todo lo que va a ocurrir, que es mucho en el futsal aragonés, nos centramos en el fútbol. Todavía quedan vivas competiciones en nuestro deporte rey y lo vamos a analizar en una hora de programa donde vamos a tener a los absolutos protagonistas de lo que va a ocurrir en esta semana futbolística. Sin más dilación, nos vamos con la Liga Nacional Juvenil. Y ahora debería de aparecer por aquí Fernando Mena. Ahí lo tenemos. Oscuro, de momento. No conseguimos que le eche un par de duricos de luz. Ahora sí. Bueno, ahora te tenemos por duplicado. Por duplicado te tenemos. Bueno, cuéntanos cómo ha ido esta semana en la Liga Nacional Juvenil, donde podemos ya hablar de que tenemos campeón o no. Pues no, Francho, todavía lo acaricia todavía un equipo, pero yo creo que todavía vamos a tener que esperar por lo menos esta jornada. Y bueno, todavía quedan 6 puntos y esta semana pues yo creo que puede que se haga campeón o el ascenso, pero vamos a esperar todavía a ver lo que acontece, Francho. Bueno, pues Eh, cuéntanos un poco lo que ha pasado en esta jornada para que de momento no tengamos campeón. Bueno, pues repasamos, si quieres, Francho, los resultados de esta jornada 32. Lo primero, San Gregorio 1, Ebro 1, Racing B3, Sociedad Deportiva Huesca B3, Amistad 1, Fraga 0, Juventud 2, IPC La Escuela 2, Estadio Casablanca 2, Oliver 2, San Agustín 0, Olivar 1, Teruel 2, Basas Picarral 3 y Atlético Monzón 0, Real Zaragoza B 4 y Unión La J 2, Calatayud 2. Como ves, Francho, pues sorprende. Como ya dije la semana pasada que se iban a dejar algún punto y así ha sido. Tanto el Ebro como el Monzón pues una derrota abultada en casa que la verdad es que pues fíjate, un Real Zaragoza B, Francho, que lo estamos ahí dejando un poquito sin nombrarlo y se pone tercero con 66 y todavía podría quedar, es muy difícil, pero tiene opciones hasta de quedarse primero, Francho. Bueno, todos sabemos que el Zaragoza B en este caso no podría ascender porque tenemos Exacto. al Zaragoza en división de honor juvenil, Sí. pero muy rápidamente te tengo que preguntar por esos desafortunados acontecimientos que se dieron en el partido entre el San Gregorio y el Club Deportivo Ebro, un Club Deportivo Ebro que precisamente Se debido a jugaba, todo sí. lo que ha ocurrido en ese partido, pues va a Sí. salir algo mermado en cuanto a efectivos, ¿no? Así es, Francho, un partido que tenía mucha tensión porque el Ebro se jugaba, pues ya sabía el resultado del Real Zaragoza que había ganado al Monzón, entonces podía recortarle al equipo orcense esos 3 puntos. Una primera parte, pues que se iba al descanso con 0-1 a favor del Ebro, y bueno, pues una segunda parte que empató el San Gregorio y al final del encuentro, pues bueno, pues unos incidentes que tampoco vamos a destacar mucho, pero que bueno, pues ha traído consecuencias, multas económicas para los dos clubes y bueno, y varios jugadores, en el caso del Ebro, pues una baja va a ser muy importante, que es la de Islam, es su delantero máximo goleador, que bueno, pues no vamos a decir la cantidad de partidos que le han caído, pero pues la verdad es que acontecimientos muy graves, Francho. Creo que, y más siendo nosotros un altavoz, ¿no? La voz del fútbol aragonés, a mí sí que me gustaría hacer un llamamiento a la tranquilidad y a la mesura, porque estamos viendo últimamente Sí. demasiados incidentes en demasiados campos y lo que es peor, entre jugadores y cada vez más jóvenes. Algo no estamos haciendo bien cuando los críos van tan acelerados a un partido de fútbol. Bueno, pero yo siempre digo, Francho, que también tiene mucha culpa la gente de fuera, porque al final los chicos tienen una tensión, tienen circunstancias a lo mejor del partido, pero es verdad que también a veces fuera puede haber un calentón y, bueno, a veces la gente de fuera se tiene que calmar y calmar a esos jugadores, ¿no? A esos chicos, ¿no? Que es que no va a pasar nada más, pero a veces en cuenta de calmar lo que hacemos es pues meter más fuego, que fue lo que pasó este domingo, desafortunadamente, y bueno, pues al final pues ahí están los hechos, Francho. Bueno, pues vamos a correr un tupido velo, sobre todo en estos incidentes que a nosotros no nos gustan, No. haciendo un llamamiento, como bien dices tú, Fernando, tanto a la grada, a la gente que está en la grada, a los adultos que están en la grada, que se supone que deberían tener bastante más conocimiento que los chicos jóvenes que están jugando en el terreno de juego,
Sí. que haya tranquilidad y mesura, y más en esta última jornada, o este enfoque ya de estas últimas jornadas, que ya nos Sí. quedan muy pocos Sí, porque sí, sí, sí. No, no, tienes partidos razón, por Francho, porque jugar. es que exactamente, porque es que fíjate, esta jornada también se juega el descenso. Pues fíjate, el Olivar ganaba al San Agustín 0-1. ¿Qué pasa? Que el Olivar, como veníamos diciendo, sale del descenso, mete al Teruel y esta semana tenemos un Olivar Teruel. Imagínate, Francho, es un partido también con mucha tensión, que el Olivar si gana salva la categoría, el Teruel desciende, con lo cual pues es otro partido pues que es el partido de la jornada, pues como muchos, como el vas a explicar al Monzón, que también va a ser un partido, pues fíjate, el Monzón con un punto es Hacienda y División de Honor, pues el Ebro Racing, que también el Racing todavía no tiene la permanencia, el Ebro jugándose, bueno, muchos partidos que como dices Francho, pues hay que, dentro de lo que, todo lo que lleva esa tensión, pero afrontarlo con calma. Y que es un juego, Fernando, que al Exactamente. final no deja de ser un juego. Es de las cosas más importantes, de las menos importantes. Tenemos un protagonista de excepción, ¿no, Fernando? Un jugador que está llamado a hacer muchas cosas buenas con su club. Así es, Francho. Hoy tenemos al capitán de la Unión Deportiva Fraga, Iván Menéndez, un chico, pues bueno, de segundo año que ha realizado una gran temporada y bueno, que nos cuente un poquito él cómo ha ido la temporada. Pues le vamos a preguntar a ver si está por ahí. Iván. Buenas, Francho, buenas, Fernando. Hola, Buenas Iván. nit, buenas noches, Iván. Bueno, pues encantados de tenerte aquí con nosotros en la grada, y más cuando la Unión Deportiva Fraga pues ha vuelto de nuevo a recuperar esa tercera división tan ansiada, por el conjunto fragatí, Ya y, tocaba. y vosotros que estáis haciendo pues un trabajo extraordinario con el Liga Nacional. ¿Cómo te encuentras tú? ¿Cómo te sientes tú dentro del plantel, de la plantilla del conjunto fragatí? Bueno, yo creo que muy bien. La verdad que hemos hecho una temporada bastante buena desde nuestro punto de vista. O sea, el objetivo era salvarnos y ahí estamos. Aún quedan ahora 2 jornadas, que puede pasar de todo aún. 6 puntos, pero bueno, seguiremos en la línea de darlo todo en todos los partidos y pues todo puede pasar, pero nosotros vamos a luchar por mantenernos. Iván, como tú dices, ha sido pues una temporada, pues como dices, el objetivo era salvarse. Un camino que no ha sido nada fácil, pero lo que os ha mantenido que yo sigo esta temporada ha sido esa regularidad, porque habéis estado siempre en esa mitad tabla, hubo un bajón un poquito en Semana Santa que pues con el parón no os benefició, pero fíjate, yo estaba mirando que habéis sacado 24 puntos en casa y 18 fuera, con lo cual esa regularidad, Iván, es la que os ha mantenido hasta, bueno, que prácticamente tenéis la permanencia en la mano. Sí, tuvimos Bueno, también a principio de temporada nos costó un poco engranar, pero luego conseguimos también 5 victorias seguidas que nos dieron buen empujón y sí que es verdad que en Semana Santa tuvimos un poco de bajón, pero bueno, al final las temporadas yo creo que es eso, un trabajo constante y hasta llegar al final y decir, pues hemos logrado el objetivo o no. Y pues de momento lo que dices, ahí estamos y espero que se acabe logrando. Iván, para un jugador como tú, que todavía te queda pues una temporada muy larga, ¿no? El año que viene con tu club, con tu equipo, ¿qué objetivos te planteas en lo personal? ¿Seguir creciendo en el Liga Nacional? ¿Ya coquetear con el por fin tercera? O cuéntanos un poco. Bueno, es que también por donde estamos aquí en Fraga, por el año que viene ya entro a la universidad, que acabo bachillerato este año, entonces también depende mucho de los estudios, depende la nota y dónde pueda entrar a la universidad, pues igual me toca irme un poco lejos y no poder estar entre semana para entrenar y pues ya no sé si para jugar, entonces el futuro depende un poco también de los estudios y ya veremos, o sea que no puedo decir aún nada. Pues sí, muy bien, Iván. La verdad es que una decisión muy acertada lo que estás diciendo. Y bueno, pues yo un poquito comentando un poco lo de este año, pues bueno, es verdad que se dice que la estacada siempre es un campo muy, muy complicado. Y bueno, vosotros lo habéis confirmado este año. Ha pasado por ahí el Ebro, le ganabais, pues fíjate, 6-0. Y gente del Ebro me dijo que la verdad es que pues nos fue un partido, pues lo arrasasteis literalmente, pues salió el Ebro un poquito fuera de sitio y lo aprovechasteis. Y luego un Atlético Monzón en un partido aplazado también que tenía para, pues fíjate que estaba atravesándose y llegasteis vosotros y otro 1-0, con lo cual se confirma pues que vosotros en casa habéis sido muy fuertes, Iván.
Sí, bueno, al final has de aprovechar también tus puntos fuertes y si sabes pillar también al rival en una guardia baja, pues yo creo también un poco lo que le pasó al Ebro. Salimos todos en ese partido muy enchufados contra el Monzón más de lo mismo y pues el Ebro fue 6-0, pero todas las que tuvimos estuvimos muy acertados y las metimos. Y pues igual ellos también son un equipazo y justo en Sí. ese partido se dio que tenían la guardia baja y entonces se dio el caso de que ganamos 6-0, pero aún así se vio igualmente que el Ebro es un equipazo y bueno, lo han estado demostrando toda la temporada. Y el Monzón más de lo mismo, el resultado fue de 1-0, pero aún así fue un partidazo también. Yo te voy a hacer la última. Mójate, ¿quién va a subir de vuestro grupo? Yo creo que por cómo están ahora las cosas, yo creo que el Monzón. Y además la mayoría son, bueno, tenemos muchos amigos allí jugando que llevamos toda la vida juntos y también pues también hace ilusión que tus amigos puedan subir. Desde luego. Pues Iván Menéndez, que ha sido un absoluto placer tenerte aquí en la Grada FM. No te nos vayas muy lejos, ¿eh? No te nos vayas muy lejos para que te podamos disfrutar, al menos en nuestro fútbol. Yo qué sé, si has de marchar fuera, pues que sea dentro de Aragón. Bueno, pues muchas gracias Fernando Pacheco. Encantado igualmente. Muy bien, que vaya bien. Bueno, Iván, mucha suerte. Eh, Chao. Bueno, Fernando, pues esperemos que no lo perdamos, ¿eh? Que no lo perdamos a este buen pelotero, que al final, bueno, pues por cuestiones de estudios ya nos lo está diciendo, Sí. ¿no? Va a tener que volar. Bueno, Esperemos sí, que pero no lejos de nuestras fronteras o entre nuestras fronteras. sí, pero bueno, Francho, a mí me gusta estos chicos que tienen siempre en su cabeza que lo primero, pues como ves, anteponen los estudios que otra cosa, que para mí me parece fenomenal, la verdad, Francho. Desde luego, desde luego. Bueno, Fernando, por la semana que viene, más y mejor. Un abrazo. Un abrazo, Francho. Nos vamos rápidamente con la preferente. Y ya debería de aparecer por aquí Rafa Gracia. Aquí estoy. Muy buenas noches, Rafa. Buenas noches. Ya sabes que hoy tenemos una hora clavada de programa. Nada. Nos ceñimos a la Al guión. y, Al guión. y Grupo primero. Ya tenemos campeón, ¿no? bueno, campeón creo que no. Ascendido quizás sí por la diferencia de puntos con el otro grupo, pero siguen ahí en la pelea porque el Inter le ganaba al Borja que ha hecho un temporadón espectacular. Pero bueno, el Inter se imponía en casa. Tenemos ese Gallur Sadavense pues por la retirada del Sadavense. El Praiano 2, Gurrea 3, Magallón 5, Peñas 2, Mayén 1, Alto Rico 1, Ontinyena 4, Ranillas 2, San Lorenzo 0, Sabiñánigo 3, Peñaferranca 3, Sabiñánigo 2 y San Agustín 0, Fraga 3. Pues al final siguen ahí esa dura pelea, ¿no? El Fraga con el Inter, sí que es verdad pues que a diferencia de puntos sí que está ascendido, pero el campeón no. Y bueno, veremos ahí a ver un poco quién termina campeón. Ahora veremos la clasificación y bueno, la verdad es que está interesante, ¿no? Quedan 2 jornadas, como te digo, Francho, están ahí a 2 puntos y bueno, la verdad es que es un temporadón de los dos espectacular porque al final pues Sabiñán y Ontinyena y Borja con 58 y 56 son números más que decentes, ¿no? Pero lo hablamos la semana pasada con Lagunas, pues que al final pues es que fíjate qué puntuación más elevada, ¿no? Y por la parte de abajo, pues que ese empate del Alto Ricón, por ejemplo, en el caso del Mayén, pues es un empate que sabe muy bueno porque al final ya se ponen a tiro de 2 partidos, ya tiene que pinchar 2 veces, ¿no? San Lorenzo, Ranillas y Sadavense ya están descendidos y la Peñaferranca, pues bueno, tiene opciones todavía, yo creo que ya remotas, porque todavía el Santanasta se podría bajar. Pero bueno, ya está mucho más claro ese descenso. Desde luego en este grupo, en cuanto al descenso, los que podrían todavía peligrar pues serían Santa Anastasia y Alto Rincón, pero por esos 6 puntos que hay en juego y bueno, porque la Peñaferranca lleva 30, no por otra cosa. Sí, o sea, quiero decir, pero es que esto es un poco la de todos. O sea, tendría que ganar la Peñaferranca los 2 partidos, que los otros no sumarán nada. Si han sido capaces de ganar 7 partidos de 32,
pues es prácticamente imposible. Es verdad que no es imposible, ¿no? Porque habrá Sí, muchos no, equipos. No las sé lo que le matemáticas están ahí, las matemáticas están ahí. no sé lo que le quedará a la Peñaferranca, porque es verdad que en este fútbol y en estos grupos y demás, pues al final cuando si juegas contra dos que no se juegan nada, pues evidentemente te aumentan las posibilidades. Y evidentemente aquí ahora ya nadie se juega nada, de no ser que haya un enfrentamiento directo entre ellos que se lo van a estar jugando, el resto no se juega nada. Los dos campeones sí. Pero el resto, pues puedes ir a Borja o puedes ir a Gurrea y se pueden, pues la honrilla de quedar terceros, pero nada más de ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esto queda por ver quién es el campeón y ver quién es el que desciende, que depende de los resultados que se den, pues la semana que viene podríamos tener campeón y podríamos tener descendido. Por cierto, que ya empieza a haber movimiento en los banquillos y de hecho el míster del Mayén ya daba por finalizada su etapa en el conjunto y lo anunciaba en redes sociales y vamos a ver mucho movimiento, me parece a mí. Ya empezamos a ver movimiento en tercera, pero en la preferente, en cuanto acabe, enseguida vamos a conocer nuevos misters, ¿no? En los banquillos. Sí, de hecho, Cariñena, por ejemplo, anunciaba entrenador ya independientemente de la categoría. Al final, a Humberto, que me gustaría aprovechar para enviarle un abrazo desde aquí, pues tuvo una pequeña recaída hace cosa de 3 semanas, entonces, pues bueno, se ha tenido que retirar. Yo creo que el Cariñena, si Humberto, no digo que no se hubiera quedado ahí, pero evidentemente desde la falta del capitán del barco lo ha notado. Y bueno, pues ya veis lo de Ángel Luis Lasa que dejaba Mayén, pues al final siempre estos equipos siempre van rotando y cambiando de entrenadores. Vamos con el grupo segundo, con ya el Brea que cantó el Alirón y queda, pues bueno, saber quién va a ser segundo y sobre todo, pues esa zona baja de la tabla clasificatoria. Así es. Morata 1, Atlético Teruel 2, un Atlético Teruel que ha hecho un temporadón espectacular, Cella 1, Fuentes 2, el Brea que lejos de ir a pasearse a Herrera, pues demostró por qué ha sido campeón. El Valdefierro también se ha acabado de una forma solvente su partido con un Calamocha descendido, Montecarlo 2, San José 1, un Montecarlo que ha hecho un final de temporada muy bueno. Alcañiz 0, Quinto 0, que el Alcañiz no aprovechaba ese tropiezo del Calatayud, ¿no? Que yo hablé hace unas semanas con Luis y temía muchísimo a este partido de Cariñena y más con la buena dinámica que venían trayendo de ganar Valderrobres, ganó tal, pues bueno, pues al final pues estas cosas pasan. Valderrobres 1, Alcindén 0 y La Muela 1, Teruel B 1. Vamos a ver la tabla clasificatoria porque me parece a mí que ese empate del Teruel B con La Muela no le vale de mucho. No. Bueno, aquí tenemos el Calatayud Valdeferro. Yo creo que el Calatayud tiene el golaveras ganado, con lo cual el Calatayud aseguraba Copa del Rey. Además, creo que lo pusieron en redes sociales el otro día. Y bueno, pues Valdefierro que está haciendo un temporada espectacular, que se aferra a esa tercera posición. Y el Alcañiz, pues bueno, que viene siendo un poco más de lo mismo, ¿no? Que todos los años pues pasa igual, parece que está abocado, da igual el entrenador y da igual el tipo de proyecto que se haga sin continuidad, pues que al final siempre acaba perdiendo un poco de fuerza, pero yo creo que han hecho una temporada muy muy buena. Y por la parte de abajo, pues bueno, el empate del Atlético Teruel no, pero sí, o sea, aquí también siguen quedando 2 jornadas y a diferencia del otro grupo aquí está todo abierto. Y fíjate, el Morata, después de hacer 5 victorias seguidas, pasó por aquí Jorge y ya nos lo advirtió. Y a día de hoy, pues el Morata corre serios riesgos de poder descender. ¿Vale? Aquí sí que también Valderrobres, Herrera y Calamocha ya están descendidos. Y el Teruel B pues tiene sus opciones, porque el Teruel B podría incluso dar caza a 3 de los rivales que tiene por delante. Le ha salido bien la jornada al Cariñena Atlético con esa victoria ante el Atlético Calatayud, que le insufla vida, le insufla mucha vida a falta de 2 jornadas. Bueno, pues salir de la quema de manera momentánea, pero lo que tú dices, está el lío montado en esa zona baja. Tenemos protagonista, ¿no? Así es, tenemos prota. Pues vamos a ver si se sube a la grada David Martín, el portero del Pradillano. Muy buenas noches, David. Buenas noches, ¿qué tal, Francho? Ahora ya veo que se han arreglado los problemas de sonido
Ya tenemos a David aquí en la grada. Bueno, pues comentábamos un poco con tu míster cuando entró hace ya bastantes jornadas, pues lo difícil, ¿no? Que era pues poner en donde debe de estar el Pradiano, que al fin y al cabo, pues bueno, es un club muy humilde, muy modesto y muchas veces también que se ve, pues de alguna manera, condicionado, ¿no? Por las hostilidades medioambientales para poder jugar en vuestro campo. Pese a todo eso, pues seguís siendo de preferente, amigo. ¿Dónde está el secreto? Pues la verdad es que hemos tenido un año muy complicado por las lesiones y demás, porque fueron al principio de temporada, fueron 3 cruzados más o menos, de Terre y de 2 más, que eran el pilar fundamental del medio del campo del año pasado. Y al final, con los nuevos fichajes que hicimos, pues controlar el medio del campo, pues jugar tantos partidos seguidos, pues les costó factura y mucha carga, pero al final hemos conseguido lo que el club quería. Nosotros queríamos algo más como equipo, pero bueno, por lo menos nos hemos salvado y ahora quedar lo más arriba posible. Sí, sí que es verdad que el año pasado el Pradiano digamos que nos mal acostumbró porque estuvo todo el año en la parte de arriba. Yo además el año pasado estuve en Zuera y Óscar, que es la mano derecha de Moisés, pues está ahí un poco gestionando y orquestando ahí con Javi, con el míster, un poco la conformación de la plantilla, y yo lo provocaba mucho a Óscar, que le tengo mucho cariño, y es verdad que este año pues parecía que se había dado un pasito hacia adelante, ¿no? Con el fichaje de Roncea, que al final es un futbolista absolutamente determinante en preferente. Y claro, sí que es verdad que a lo mejor se te truncan un poco tus expectativas o digamos, el dibujo que te has hecho con las lesiones. No obstante, ¿qué es Pradiano? ¿Qué tiene de magia? Porque al final es un club muy humilde, que está peleando bien en preferente, que lo hace de especial a Pradilla. Lo que más, la gente te apoya siempre, siempre están ahí y la verdad es que muy contentos. No hay ningún reproche hacia nosotros, nunca, nunca, nunca. Y eso es lo más importante, que siempre nos apoyan y siempre están con nosotros. O sea, que eso es lo más importante. Lo malo que este año no no les hemos podido dar las alegrías que le dimos el año pasado, porque este año sí que hemos flojeado en casa, pero hemos jugado mejor fuera, que eso es lo que nos falló el año pasado. Pero yo creo que la gente es muy consciente, ¿no? La gente de Pradilla es muy consciente de que pues sois una cenicienta dentro de la preferente. Al final es un milagro, es como hace ya unas temporadas, pues el Morés, cuando estaba en preferente, ¿no? Que era un equipo pues que también en campo de tierra, todas esas condicionantes que tenían, ¿no? Alrededor de ellos, pues bueno, lo hacía especial. En este caso, David, dices que no, la plantilla tenía otros objetivos, pero al final lo importante es que la directiva os marca uno y era mantener la categoría. Eso está más que hecho. Exacto. Ya al principio de temporada nos dijeron, nuestro objetivo es quedarnos. O sea, y luego ya cuando hablamos con el míster y tal, pues nos dijo, tenemos esta plantilla, ya sabéis que sois muy buenos, tal, y podéis hacer algo más que la permanencia. O sea, o sea, todos lo creíamos, pero las circunstancias de las lesiones y íbamos con 13 jugadores, pues ha sido muy complicado. Es verdad que un equipo así como el vuestro, ¿no? Que es una plantilla muy, muy joven y luego con pinceladas de veteranía, pues comentabas lo de Adrián Terre, que yo lo desconocía que se había lesionado, que al final Terre, cuando está a gusto, y me consta que aquí en Pradilla está a gusto, es un futbolista determinante. Pues el tema de Adrián, que también es un futbolista determinante, el tema de Roncea, que también son tres futbolistas de tercera división, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final, independientemente de que se vean trastocados los planes, un poco lo que nos ha transmitido Javi las veces que lo hemos tenido aquí, que es un habitual de la grada, y un poco lo que hablaba yo con Óscar, es el disfrute por bandera, ¿no? Habéis sido capaces, a pesar de todos esos contratiempos, ir a disfrutar, o sea, es decir, bueno, no tengo presión, me apoyan, y el disfrute por bandera. ¿Lo habéis conseguido a pesar de todos estos contratiempos, como digo?
Sí, sí, la verdad es que sí. Ha habido algunos partidos que sí que nos ha costado competir al principio y ya nos ha costado el partido porque, claro, plantilla joven, pues cuesta. Cuando ya entras en una dinámica mala, no están acostumbrados a este tipo de dinámicas. Claro, porque cuando juega, o sea, no es lo mismo juvenil que ya con los mayores. Y es más complicado para ellos porque no han sufrido esas cosas. Hay algunos que sí, como TR, Roncea, sí que la habrán sufrido. Yo también lo he sufrido en Tardienta, en los que he jugado. Y pues ha tenido que, esos veteranos, hemos intentado incitar a que estuvieran tranquilos, que esto se va a sacar y ya está. O sea, es lo que hicimos la mayoría que tenemos más experiencia. David, la última. ¿El año que viene te veremos defendiendo el marco del Pradillano o no? Eso ya cuando termine la temporada lo sabremos, porque no tengo ni idea. Quiero descansar porque este año ha sido bastante complicado y ha sido, porque hemos tenido bastantes partidos por las inundaciones y mucha gente está con otra mentalidad ahora y eso ya no lo sabemos. O sea, yo no lo sé, yo no tengo ni idea. Aún no Se me ha dicho verá, nada. Aún se no me ha dicho verá. nada. Javi tiene que llamarme y decirme, oye, tal, no te quiero o te quiero. Bueno, pues nosotros lo dejamos ahí votando, ¿eh? Si está la directiva viéndolo, que por parte de David hay predisposición. Hay predisposición Javi seguro que lo verá. a quedarse. Bueno, David, un placer, un abrazo. Gracias, Igualmente, David. gracias por la Adiós. invitación. Que vaya Chao. muy bien. Bueno, Rafa, que nos vamos escapados con el fútbol femenino. Un abrazo. Chao. Luego te veo. Fútbol femenino. Y ahora es el momento de que aparezca por aquí Luis Aranda, nuestro hombre del fútbol femenino. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal, Francho? Muy buenas noches a todos. Bueno, pues hoy no tenemos, ya han acabado las competiciones, vamos pues poco a poco cerrando el telón, pero nos encontrábamos con una noticia que la verdad es que a nosotros pues nos ha dado mucha tristeza, ¿no? Como ha sido la retirada de la Lozana Mecánica. Sí, bueno, a ver, lleva muchos tiros pegados, como quien dice, ¿no? Es una futbolista que ha vivido, bueno, pues etapas gloriosas en Villarreal, en Huesca, lleva todo el desarrollo del fútbol base en Aragón, lleva muchos tiros pegados y evidentemente, pues eso pasa factura. A mí tengo que decirlo que me ha sorprendido porque yo creo que está en edad, pero evidentemente, pues algo evidentemente igual no sabemos, ¿no? Que ella sí que sabe. Es una lástima porque es una de las mejores jugadoras de la comunidad y la verdad es que me fastidia, ¿no? Que no poder verla en los campos. Veremos si es una retirada momentánea o circunstancial y un poquito más adelante podemos seguir disfrutando de ella. Entonces si la tenemos por aquí o no. Ahí está, Laura Arroyo, muy buenas noches. Hola, buenas. No, no escucho nada, ¿eh? ¿No nos escuchas? Pues espera que te sacamos y te metemos. Ya, con lo bien que iba la cosa, ¿eh? A ver ahora. Metemos, A ver ahora. ¿Ahora nos sientes o no? Antes escuchaba y ahora no escucho nada. Me cachi la leche. Espera, que volvemos a meterte. añadimos, Francho, que Dime. hubo copa en tercera ref, Sí, ¿vale? señor. Grupo 1 y grupo 2, mientras localizamos a Laura. Salgo y vuelvo a entrar porque no escucho, ¿eh? ¿No nos escuchas? Nada, nada, nada. Vale, que pues sale y entra. No te preocupes. En el grupo 1, Next Level 1, 4 Zaragoza femenino, Valdefierro 1, 1 Real Zaragoza. Y en el grupo 2, el Ebro descansaba, Stadium Casablanca 4, 0 Gancho. Y en la categoría de regional preferente, San Gregorio 3, 1 Ranillas, Valdefierro 2, 2 Zaragoza femenino y API 11, 0 San José. La semana que viene hay una amistad Otra San vez se me ha ido el Gregorio y volumen. un Valdefierro Atlético Teruel. Pero algo he Ahora, leído. Ahora sí que nos oyes. ahora sí. Bendito sea Dios. No hemos hablado mal de ti, ¿eh? En todo este rato que has estado fuera, tú tranquila.
No pasa Bueno, nada. que estábamos comentando pues que nos ha sorprendido mucho tu retirada, Laura. Muchísimo, ¿eh? Ya. Pero bueno, al final llevo muchas lesiones y no quería retirarme en un quirófano y quería retirarme en pie, que al final he conseguido, la verdad. En plan, estaba muy bien con mis rodillas esta temporada, no he tenido ningún tipo de lesión, pero al final cada entrenamiento y cada partido era un riesgo para mí. Y al final me pegan muchas patadas y aún era más riesgo hacia mí y quería retirar. Mi retirada quería que fuera dentro de un campo y no pasar por un quirófano y tenerme que retirar ahí porque era muy triste para toda mi carrera que llevo. Pues fíjate, eso estaba comentando Luis. Dice, pues si aún le quedaban tiros por pegar, pues ya sabemos por qué, Luis. Sí, a ver, bueno, yo era conocedor de sus lesiones. Yo a También Luis no tengo lo que escucho. decir, no me escucha. También tengo que decir que el cuerpo técnico actual de la Sociedad Deportiva Huesca conocía perfectamente a Laura y sí que es cierto que han tratado muy bien este tema de, pues le quito minutos de aquí, se los pongo aquí, que merece más la pena. Al final es una circunstancia a tener en cuenta, ¿no? Pero sí, es una lástima que jugadoras aún en buena edad y en buena predisposición pues tengan que abandonar por las lesiones de este deporte. Laura, cómo te vamos a reciclar? Porque no podemos perder un valor para el fútbol femenino aragonés. Vale que cuelgues las botas, pero ¿qué tienes ya pensado? Pues ahora mismo no tengo pensado nada, tengo que asimilar que no voy a jugar, que está siendo bastante duro, bueno, ya ha sido, que lo tenía decidido en diciembre. Y eso, yo antes de retirarme, pues todos estos años he intentado a las niñas que subían con nosotras o cualquier niña de Aragón que podía hablar con ella, que intentar dejarles pues que tienen que luchar por su sueño y sobre todo que la vida no te regala nada a poca gente y que tienes que esforzarte todos los días, no solo el día del partido y cuidarte y esas cosas que a veces la gente no tiene en cuenta y pues eso es lo que he intentado inculcar a las niñas o incluso a las de mi edad pues que quieren seguir. Sí, es un tema muy, muy Es que a Luis no lo importante, ¿no? escucho nada, ¿eh? No te preocupes, que él habla Vale, y luego te lo traduzco yo. vale. Es un tema muy importante, ¿no? El fomento del fútbol femenino, pero ya no por parte de técnicos, de entrenadores, de federaciones, son ellas. Son ellas a las que las niñas van a ver y son referencia. Entonces, al final su voz es muy importante para una niña que viene desde abajo, que quiere conseguir cosas, que quiere disfrutar del fútbol. Y eso no se nos puede olvidar. Al final esto ya no va por colores, esto ya no va por clubes, esto ya no va por capricho. Esto me gusta el fútbol femenino y vamos a apoyarlo. Y ellas son fundamentales en ese aspecto. Hay que hacerlo grande y tenemos que hacer que la comunidad siga creciendo en este formato, en este sentido. Bueno, básicamente eres bandera del fútbol aragonés, Laura, y que no te podemos perder porque es un activo importantísimo. Bueno, ahí yo sé que lo gestionarás bien. Todos los que hemos jugado, no a tu nivel, que tú has jugado a un nivel extraordinario, ¿no? Incluso hasta los que hemos jugado en plan de pachanga, cuando el cuerpo te retira, lo asimilas muy mal. Lo asimilas muy mal. Pero bueno, pero luego al final, pues mira, la vida te lleva por otros derroteros, ¿no? A mí, por ejemplo, pues me dio por esto y a otros les ha dado por otras cosas, ¿no? Me imagino que para ti el despedirte del fútbol, ya no solamente con tu equipo en activo, sino el despedirte en el Alcoraz, recibiendo la camiseta del que ha sido, yo creo que el club que más has sentido, ¿no? Porque al final es el que más años has estado, el que con más cariño estás forjado, ¿no? En ese club. ¿Qué sensaciones tuviste? Pues la verdad que cuando me lo dijeron no me lo creía porque al final nunca se había hecho y no sé, o sea, digo, es que retirarme así creo que no me puedo retirar mejor. Y la verdad que lo que decías de que yo llevo a Aragón por lo más alto siempre es verdad, porque yo estaba en el Villarreal y siempre todo el mundo se había quedado a Aragón. Y yo pues por delante iba a Aragón y luego iba yo y así era. De hecho, cuando ascendimos en Primera División con el Villarreal, cogí una bandera de Aragón. O sea, allí donde iba yo, iba Aragón conmigo.
Y ya cuando vine al Huesca, la verdad pues que al final es equipo de Aragón que más he sentido. No hace falta, no hace falta que lo explique, pero es el que más he sentido y la verdad que es un buen detalle que tuvo el Huesca hacia mí, aparte de la entrevista, de lo que me han cuidado la rodilla, del trato recibido y ya acabar con un homenaje en el Alcoraz, o sea, es que es un detalle que nunca voy a olvidar y al final la camiseta con 106 partidos, salir al campo, que vino mi familia, mi abuela que me ha seguido desde pequeña y mis padres. O sea, para mí eso fue un orgullo. Salí al campo que no me enteré de lo que estaba pasando, pero claro, luego con los vídeos ya pues me enteré más. Pero la verdad que fue un orgullo y es que piensas, ostras, pues al final sí que he hecho cosas por Aragón y por este club. Al final yo cada partido que salía y cada derbi que salía, sobre todo cada derbi, pues yo defendía lo mío hasta el final. Y creo que eso al final pues sí que se ha visto, lo han visto en el club y en general. Bueno, nadie puede dudar que defendía al Huesca cada partido y cada derbi. Bueno, Laura, nosotros te vamos a hacer una propuesta, no sé si la aceptarás o no, que te hagas cargo del fútbol femenino en la Grada FM, que estaría muy guay. Aparte tú tienes muchos contactos, ¿eh? Ahora mismo no sé qué decirte porque no sé ahora mismo mi vida. Estoy un poco, lo que te he dicho, Cuando aterrices, ¿eh? Cuando un poco aterrices. asimilando, sí, un poco asimilando y eso, yo siempre os agradezco que me llaméis y el trato que he recibido también de vosotros. Eso, ahora lo que te digo, estoy un poco así asimilando las cosas que tantos años jugando a fútbol, ahora ya es como, wow, ¿qué voy a hacer? Bueno, para mí ha sido un placer y un honor narrarte, cantarte goles, que lo sepas. Ya hacía muchos tiempos que te seguía a través de tu tía Merche, compañera mía, en muchas batallas. Sí. Y lo dicho, que ya sabes que esta es tu casa, que para lo que quieras aquí vas a tener siempre tu rinconcito y que sigas vinculada al fútbol femenino, que no te podemos perder, aunque sea en banquillos, despachos o como oficio del club. Pero algo tienes que hacer, ¿vale? No me puedo quedar así, ¿no? No, así no. Pero cuando aterrices, cuando ya has aterrizado, digas, bueno, venga, va, ahora sí que ya me puedo plantear otras cosas, ¿vale? No sé cuánto me costará, pero yo creo que algún día aterrizaré. Bueno, eso creo es que importante. cuando me cuelgue todo, que me voy a hacer como un museo, digamos, de todas las camisetas, lo de que me dieron el otro día, yo creo que cuando ya lo vea, a lo mejor aterrizo. Bueno, antes o después aterrizarás, eso Sí. seguro. Por ahora, Rollo, un placer tenerte aquí en la Grada FM, que te deseamos lo mejor y que enhorabuena por toda tu trayectoria en el fútbol femenino. Y lo dicho, que aterrices pronto. Un abrazo. Lo mismo digo y muchas gracias por todo. Gracias. Adiós. Hasta luego. Pues una de las nuestras, Luis. Sin duda, sin duda. Una de las nuestras. Siempre Aragón como bandera, ya lo ha dicho ella. Cuando estuvo en el Villarreal y ascendió, lo primero que fue a por una bandera de Aragón para poner allí, pues como ha hecho Mapi León y otras muchas, ¿no? De las grandes que nos ha dado nuestro fútbol y que nos va a seguir dando, yo estoy seguro. Como tiene que ser, orgullosos de lo nuestro. Sí, señor. Luis Aranda, la semana que viene más y mejor. Un abrazo. Gracias, saludo. Vamos, no sé a la con que vamos, me parece que vamos con tercera. Así es, vamos en punto y en hora. Laura Ferrer, buenas noches. Buenas noches. Hoy, cortica y al pie, porque tenemos solamente 2 partidos. Efectivamente, los 2 primeros partidos de ida de esa eliminatoria en la que saldrá un conjunto aragonés, el que se clasifique para disputar ese ya finalísima y ojalá lograr el ascenso. Y comenzamos con esos 2 partidos. Recordamos que los equipos clasificados eran el Cuarte, el Monzón, el Caspe y el Épila, o el Épila y el Caspe, por decirlo por orden. Y el primer resultado fue de Épila 0, Atlético Monzón 1. El gol de Rick Rock en el minuto 36 y todo pues lo dejamos en manos del Isidro Calderón porque se va a vivir un gran encuentro, se presume un gran ambientazo, como es lógico normal, como también se vivió por supuesto en Épila y con ese 0-1 ventaja por supuesto para el Atlético Monzón para el partido de vuelta. Una eliminatoria que de momento la balanza la lleva al Atlético Monzón y luego está pues el Cuarte que iba a jugar a Caspe y que
como siempre, el rey del empate se llevó un empate. El rey del empate, el rey de menos goles encajados en la liga regular, como hemos comentado durante toda la temporada, y el equipo que todavía sigue invicto. Y como decías, pues empate, tablas, Caspe 1, Cuarte 1. Curioso que los 2 goles fueron en la primera parte y ya no hubo más goles. Iván Llera abría el marcador para el Cuarte en el minuto 19 y en el minuto 36, pues Fran Rotellar, también uno de los delanteros destacados de esta tercera aragonesa, eso es. Pues como digo, todo se va a decidir en el municipal de Cuarte, también se prevé un gran ambiente y que bueno, pues seguro que va a haber también hinchada de los Rosales que viajará hasta Cuarte. Ya hay horario para los partidos de vuelta. El Cuarte Caspe se jugará el domingo a las 12, ese horario habitual, aunque en la competición regular pues ha habido algunos enfrentamientos a las 8 de la tarde, pero bueno, puntuales. Pero lo clásico es jugar a las 12, Cuarte Caspe a las 12 y el Monzón Épila en el Isidro Calderón a partir de las 18:30, 6:30 de la tarde. Pues si te parece, le vamos a preguntar a un protagonista de excepción, precisamente de la entidad caspolina. Iván Vicente, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ahí lo tenemos. Ahí está. Bueno, pues os colabais ahí en ese playoff por ascender a la segunda federación y nada más y nada menos que recibíais al Cuarte, hasta el que hace la última jornada estuvo peleando por el ascenso directo. Un buen partido, ¿no? Y un buen resultado para vosotros. Sí, podríamos dar por bueno el empate, pero sí que es cierto que, bueno, considero que fue un partido cerrado como esperábamos. Al final sabemos el equipo que somos y conocíamos a nuestro rival, pero podría decir que bueno, pudimos merecer algo más y bueno, pues esperamos que ahora en el partido de vuelta del domingo pues podamos hacerlo. Iván, buenas noches. Os ha costado entrar, al final entrasteis y de hecho lo estáis haciendo, disputando ese playoff. Ha sido una temporada bastante dura, muy competida. Os ha costado mucho, como digo, entrar en esos puestos y bueno, os enfrentéis en ese partido de vuelta a un Cuarte que todavía sigue estando invicto y que al final no lograba ese campeonato, ¿no? Y el ascenso directo. ¿En qué basáis ese que os costó al principio y ahora jugaroslo a todo un partido? Bueno, pues al final sabíamos como equipo y como grupo que somos un grupo humano increíble. El trabajo en el día a día siempre lo he dicho que es una maravilla. Y bueno, pues al final ha consistido en creer y en confiar y trabajar hasta el último día. Y pues bueno, ahí ha estado que al final hemos conseguido el objetivo, que era pues clasificar a playoff y poder disfrutar de él, ¿no? Y ahora pues bueno, saber que tenemos enfrente un rival que en 35 partidos esta temporada todavía no ha perdido y que si el domingo queremos pasar la eliminatoria, pues tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? Tenemos que ganar el partido. Y bueno, pues simplemente la temporada pues yo creo que ha ido como tenía que ir. Como digo, somos un grupo humano muy bueno, que trabajamos al día a día increíble, que nos esforzamos, que somos una piña, ¿no? Siempre lo he dicho, y que, pues bueno, junto al gran club que es la afición, la directiva, el cuerpo técnico, pues bueno, confiamos en poder conseguir el objetivo el domingo. Yo creo que después de que el año pasado las pasasteis canutas para mantener la categoría, esto es un auténtico regalo para vosotros, para el club, para la afición. Me imagino que os acompañará mucha afición a Cuarte y luego tenéis el efecto Rotellar, que cuando Rotellar sale la bomba atómica. Sí, podría, bueno, esta es mi tercera temporada en Caspe y por lo que puedo decir que en mi primer año hace 2 temporadas ya vivimos el playoff y ya hicimos historia un poco en ese sentido en el club y además da la casualidad de que, pues bueno, de que también nos enfrentamos al Cuarte y es cierto pues que fue también un momento muy bonito, que las gradas del campo del Cuarte pues las conseguimos teñir de azul, ¿no? Y confiamos un poquito en que este domingo podamos volver a tener ese efecto de gente que nos acompañe y que nos anime, ¿no? Y bueno, y a ver si en esta ocasión sí que podemos pasar la eliminatoria y que nos salga cara en ese sentido. Y bueno, sí, está claro que al final, pues tanto Rotellar como, pues bueno, al final ya os digo que el grupo es el que es, que trabajamos todos a una, que
bueno, pues al final tener a Rotellar y siempre es una maravilla, ¿no? Y el otro día pues pegó su zarpazo y pudo empatar el partido, pero ya te digo, más allá de individualidades que evidentemente están muy bien, yo creo que al final el éxito de la temporada, ¿no? es gracias al grupo que formamos. La última tuya, Laura. Sí, está todo abierto, Iván, como bien decimos, con ese empate, el factor campo, bueno, pues lógicamente para el Club Deportivo Cuarte, pero en ese partido ya puede ser también que se notara, o no sé hasta dónde alcanzará ese bajón que pudo tener el Cuarte, y de eso os podéis aprovechar de verse toda la temporada primero si no lograr el campeonato. Sí, nosotros sabíamos pues que la semana anterior no había habido ahí un choque de realidades, ¿no? Porque claro, el Cuarte yo creo que sí que pues después de haber estado toda la temporada en cabeza, pues quizá fue un mazazo para ellos, ¿no? En la última jornada, sin ni siquiera haber perdido ningún partido, pues no conseguir el ascenso, ¿no? Y para nosotros, que a pesar de que confiábamos como los que más y trabajamos toda la semana para ello, sabíamos que tenía que darse una carambola, ¿no? Sabíamos que teníamos que ganar en Utrillas y que el rival, que era el Huesca B, que perdiera. Se dio, entonces pues para nosotros sí que es verdad que bueno, esa semana posterior de trabajo pues fue mucho más sencilla, ¿no? Y puede ser pues que eso pueda surtir algo de efecto. Nosotros vamos con toda la ilusión del mundo y confiando en que podemos conseguir el objetivo. Perfecto. A ver, que tenemos una sorpresa, una carta para ti, Iván. Hola. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, Iván? ¿Cómo estás? Esta ya me la sabía, ¿eh? ¡Oh! Hemos perdido el factor sorpresa. Pues ha sido de casualidad, porque nos tienen muy marcados con el tiempo, pero nos han dicho, bueno, pues entra a saludar a Iván, a desearle toda la suerte del mundo y nada, poco más. Estaba escuchando la entrevista y yo creo que este año ha habido una reestructuración en la plantilla, yo creo que importante, un enfoque de proyecto distinto, yo creo que un enfoque muy prometedor y de trabajo, o sea, y de sentar unas bases que os van a dar buenos resultados. Y creo que además esto Laura lo dice muchas veces. Yo creo que el Caspe este año ha sido el reflejo de su entrenador, ¿no? De constancia, hincapié, trabajo, resiliencia, no rendirse. O sea, el año pasado se sufrió mucho, pero los equipos de Javi siempre han sido muy romeros y yo creo que este año ha sido muy romero. Así es. Así es. Sí, nosotros al final sabemos que al final nos tenemos que basar, aparte de que, pues bueno, de la calidad y de todo lo que pueda dar cada uno de nosotros, sabemos que tenemos que basar gran parte del éxito, ¿no? en lo que es el grupo. Y en eso Javi, pues, es de los mejores, ¿no? El número uno. Eso es. Ya sabes gestionar muy bien los grupos. Bueno, chicos, pues le vamos a desear mucha suerte a Iván Vicente, que tiñáis de azul las gradas del Estadio del Cuarte. Y bueno, si pasáis de ronda, ¿a quién quieres en la final? Bueno, pues la verdad que no tengo un rival favorito. La verdad que no tengo un rival favorito. Sí que es cierto que bueno, sí que veo un poquito más favorito al Monzón, por lo que creo que ha ido demostrando a lo largo de toda la temporada. Pero no me importaría, en absoluto. Muy bien, chicos. Pues la semana que viene, más y mejor, analizaremos lo que ocurra en estas dos eliminatorias de ascenso a la segunda federación. Un abrazo a los dos. Venga, mucha suerte. Hasta luego. Adiós, Laura. Vamos con la segunda federación. Y ya tenemos a Rafa Gracia aquí, a mi vera. Buen pelotero, Iván, ¿eh? Sí. Yo el año que estuvo conmigo venía a hacer un buen año en el Monte Carlo con la selección y ese año, pues aparte de que se nos atragantó un poco el año porque tuvimos lesiones de jugadores importantes, pues de Iván Azón, de Carlos Martín y luego Jorge López, que está ahora en el Calamocha, que se nos lesionaron. Iván tuvo un año muchos problemas también con la rodilla, no llegó a tener continuidad y yo creo que un poco como el grupo tampoco terminó de tirar, le pesó, pero es un futbolista que tiene una calidad extraordinaria, tiene una pierna derecha prodigiosa
y además es súper buen tipo. O sea, es que te quiero decir, al final es de estos que al final cuando tienes un año jodido como el que tuve yo, pues si te dan 20 Iván Vicentes, pues desciendes, pero desciendes tranquilo, ¿sabes? Porque no da mal. Así da gusto, con chavales así Sí, da no. gusto. Es así, que aparte es buen futbolista, pero que es muy buen chico. Entonces, pues es que eso es que es súper importante. Bueno, pues hablando precisamente de buena gente, los chicos del Utebo que viajaban a Águilas y bueno, pues el sueño acabó ahí, en la localidad murciana, ese 2-1, pues prácticamente el mismo resultado, ¿no? El mismo resultado que se dio en la ida, el 1-2, pues en este caso con 2-1 no le dio para más al Utebo. Se adelantaba el Ávila, se empataba el Utebo con gol de Camilo y luego pues el Ávila se llevaba el partido. Yo creo que ha sido justo vencedor de la eliminatoria. Yo creo que el Águila se ha demostrado ser más equipo. Tuvo sus momentos, por decirlo de alguna manera, el Utebo, tanto en los dos partidos, porque al final, cuando se meten dos equipos a jugar un playoff, pues todos tienen momentos, ¿eh? Pero bueno, yo creo que al final, yo que he visto varios playoffs y lo vi al Utebo cuando ascendió y tal, los dos últimos años yo creo que el Utebo ha perdido con dos rivales que han sido mejores. El año pasado también les pasó, que fue un querer y no poder, y luego al final fue un final muy amargo, pues porque ellos se van arriba, les hacen 2 goles al final y terminan ahí, no sé si fueron 4-1, 5-2, Sí, 1, sí, fue más abultado, muy abultado, ¿no? Y este año no, pero yo creo que ha estado un peldaño por debajo del rival, lo que no emborrona la temporada, yo creo que muy buena que ha hecho el Utebo. Ha sido una temporada absolutamente complicada, muy complicada. Para mí ha sido un descubrimiento el míster. Es un chico que yo no conocía de nada y que yo creo que le ha tildado le ha dado su sello, ¿no? al equipo. Ha tenido que gestionar pues todo lo que pasó en Navidad, las salidas, los nuevos fichajes, y yo creo que ha cumplido con una nota extraordinaria. Y bueno, pues a descansar y a pensar, ¿no? en la temporada que viene, que el Utebo pues tiene que seguir trabajando, yo creo que en la misma línea, aprender un poco de los errores de este año, de las salidas, buscar si realmente se había buscado un proyecto que estuviera por encima de las posibilidades económicas, pues ajustarse un poco a la realidad de Utebo y seguir haciéndonos disfrutar. Bueno, veremos a ver, porque también ha habido cambios, entrada de nuevo presidente, también lógicamente pues nuevas, entiendo que empresas potentes que van a ayudar. Los que no fallan nunca son estos zagales del Frente de Barbo, que juegue donde juegue el equipo, ahí los tienes. A ver, al final, pues Utebo es la localidad de Zaragoza con Cuarte y más que Tarazona, ¿no? Con potencial. Y evidentemente, pues tiene mucha afición. Tarazona también, tiene muchísima afición, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que es muy bonito lo que han conseguido, esa unión del pueblo con el equipo. Yo tengo una amiga que era mi jefa en una empresa anterior que me decía, oh, pues me lo paso muchísimo mejor yendo a ver al Utebo que el Zaragoza, ¿no? Y evidentemente, pues yo creo que es un orgullo para la gente que siente su pueblo, pues ir a verlo y competir de la manera en la que el Utebo ha competido durante estos años. Así que las felicitaciones de nuestra parte, que bueno, que al final yo creo que meterte un playoff, jugarlo y competirlo, pues está ya cumplimentada con nota la temporada. Muchísimo mérito, y más viendo los resultados que se dieron en las eliminatorias, pues con un Tudelano que caía con el Oviedo, y bueno, pues con la UDL que esta vez pues sí que de la mano del míster y de esa gran plantilla de aragoneses que tiene la UDL, pues ha conseguido plantarse en esa final. Veremos a ver si le da a la UDL o no para jugar en Primera Federación. Los que también se estaban jugando la vida, y mucho, ya sabéis que nosotros tenemos ese alma bicéfala, también tenemos mucho cariño a algunos de nosotros a la Sociedad Deportiva Logroñés, y se estaba jugando el todo por el todo. Tuvimos a una voz autorizada, pero hoy queríamos despedir la temporada de la
SDL con uno de los nuestros, con Julen Ugalde. A ver si lo tenemos por aquí. Hola, buenas tardes, buenas noches ya. Buenas noches, Julen. ¿Qué Bueno, tal? ¿Cómo pues estáis? al final se obró el milagro. Pues sí, después de 17 jornadas sin ganar, que parecía que no ganábamos a nadie, porque son 17 jornadas que te enfrentabas a rivales y es que incluso ya mentalmente pues era duro, era muy duro, pues al final trabajabas y hubo momentos que yo creo que tú me conoces, Francho, que estamos aquí para decir la verdad y no para tirar de tópicos. Muchas veces nos veíamos pues o fuera o nos veíamos pues incapaces y eso pues no es algo sencillo y al final pues nos creíamos que éramos el Praviano jugando en cadetes y al final pues con 5 jornadas en las últimas 5 partidos, cuatro victorias, pues es que era algo impensable, que no creíamos que fuéramos capaces. Hola, Julen. Nada, lo primero, encantado de saludarte. Yo, como ex entrenador, que el otro día les decía en el grupo de la grada que ya me considero ex entrenador, para mí hay dos cosas que son las más complicadas. Una es ascender y otra, porque al final para ascender pues normalmente tienes que ser campeón y tienes que meter a 17 equipos peores que tú y eso es mucho más complicado que no descender, ¿no? Pero yo creo que casi al nivel de ascender es lo que habéis hecho. Quiero decir, un equipo totalmente muerto. Pues sí, yo que... ¡Pum! Perdón. O sea, de repente decir, os gano un partido que a lo mejor puedo tener un poco de un punto de suerte, que hay muchas veces que has perdido partidos porque te ha faltado ese punto de suerte, pero en el 99% de las veces que le volviera a pasar a la Sociedad Deportiva Logroñés o al X esa dinámica, ese equipo descendería. O sea, me parece una auténtica locura, de verdad. No sé cómo lo veis. Yo creo que firmo todo lo que... Creo que llega un poco de retardo. Yo firmo todo lo que dices. Al final he vivido las dos situaciones. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Vale. Que he vivido las dos situaciones, ya sabéis, pues por mi paso con el Teruel, aquello fue increíble porque ni mucho menos éramos el mejor equipo de la categoría, ni se nos daba como uno de ellos. Y fuimos una cuadrilla de locos que creímos desde el principio hasta el final y lo conseguimos. Y eso es lo que nos dio el éxito. Y ahora pues creo que tiene más dificultad porque cuando no le voy a quitar mérito y voy a poner en valor esto, sino que cuando vas en una dinámica tan mala, el revertirla y darle la vuelta a la situación es que es más ingrato lo que hemos hecho porque al final pues es algo que quizás no se nos va a reconocer como un gran éxito porque tampoco creo que lo sea, pero creo que es muchísimo más difícil el hecho de darle la vuelta a la situación, que seamos un equipo que ha estado unido hasta el final y conseguir, es que ya no solo es ganar la eliminatoria o mantenerte, es que hemos ganado a un auténtico equipazo los dos partidos, tanto en Castalia como en las Gaunas. Y eso también pues hay un medidor bueno y creo que para mí personalmente, yo lo comentaba antes incluso de clasificarnos, que era mi primer play-out, no lo había vivido nunca y que tenía realmente muchas ganas de afrontarlo. Yo creo que esta temporada el aficionado del Logroñés venía con la mentalidad de la temporada pasada, ¿no? Pues con un buen equipo, un equipo pues que se plantó pues en el playoff, que estuvo peleando, que estuvo luchando y eso, quieras que no, ha condicionado un poco el trabajo que venía en esta temporada, ¿no? La marcha de Pouso, que tampoco fue muy claro, ¿no? A la hora de irse, porque dijo que quería un año sabático y luego resulta que lo ves pues que ficha director deportivo del Estado River, se queda el segundo de Pouso, el club tardó mucho en reaccionar cuando teníais todos esos partidos, ¿no? Que vimos los aficionados que seguimos al Logroñés, pues mucho empate y las sensaciones no eran buenas. Se optó por una figura, yo creo que tremendamente contrastada, ¿no? Como es Albert Aguilar, que es una persona que conoce
perfectamente la idiosincrasia del club, de lo que es ser de la sociedad deportiva. ¿Qué os transmitió cuando llegó Aguilar al banquillo? Porque aparte no se estrenó bien, precisamente, se estrenó con una goleada en el derbi contra el eterno rival. Pues sí, la línea de acontecimientos sí que es verdad que ha sido así. Yo respecto a la primera etapa, antes de llegar yo, pues sí que a mí, por lo que me cuentan, y esto pues seguramente que es entendible, ¿no? Que Pouso sí que es verdad que tenía esa intención de no continuar ligado al mundo del fútbol, pero es que el Sestao pues debe ser pues, lo mejor de lo mejor para él, debe ser su equipo. Entonces, pues, al final es normal que no sea capaz de decirle que no y que pues estando allá, pues que pueda echarles una mano y poder hacer algo grande. Entonces, la clave pues está ahí en su salida. Luego, pues retoma el testigo Adri. Yo para él solo tendré palabras muy buenas porque es un chico que lo vive, que lo trabaja, que lo transmite. Y es que yo te diría que la responsabilidad, por mucho que son muchas jornadas y obviamente lo fácil es tirar al entrenador, la responsabilidad era nuestra, era de los jugadores, yo lo veía, trataba de comentarlo y es que son situaciones que nunca me habían pasado, pues sigue estando a otra cara de la moneda, ¿no? Que parecíamos invencibles, siempre hago referencias a la temporada en el Teruel, es que no es que pareciéramos, es que nos lo creíamos, es que sabíamos que nos poníamos por delante y ya. Y Carlos Javier decía, venga, que no nos van a chutar a puerta. Y al final nos lo creíamos. Y era algo que era una sensación brutal. Y estar en la otra cara de la moneda y decir, es que no hacemos daño a nadie, porque nos íbamos muchas veces sin ganar. Pues obviamente pues es complicado. Y cuando llega Albert, pues también es verdad que llega a una situación muy, muy complicada con el vestuario. Pues es que al final no es que fuera un vestuario que no le importa, es que cuando le importa al vestuario y a los jugadores lo que está pasando, pues es que todavía es más duro. Entonces, pues llega y se encuentra pues con el 5-0, que el desarrollo del partido pues no es esperado porque nos quedamos con uno menos, con un penalti, y eso ya pues sirve en bandeja todo lo que viene después. Y sí que es verdad pues que viene con unas ideas que realmente nos costó cogerlas, que el equipo trató de adaptarse y hizo lo que se le pedía, pero que quizás no era capaz no sé si de recibirlas o de transmitirlas de las maneras que necesitábamos, hasta que al final, pues en tema de unión y de relación entre todos, porque ya no va solo por Albert o por los jugadores, va hasta los chuchis y a todo el mundo que ha tratado de echarnos una mano. Entonces, creo que la clave ha sido esa unión y que sobre todo, pues que más allá del fútbol, pues que nos ha forzado algo que solo de esa manera éramos capaces de sacar. Yo, Julen, yo entrené 2 años en División de Honor Juvenil en el Olivar. Cogí el equipo en juvenil preferente, ascendimos a Liga Nacional, ascendimos a División de Honor. El primer año en División de Honor hicimos 50 puntos y nos quedamos quintos. Y me recuerdo una conversación con un entrenador, con el entrenador del Cornellá por aquel entonces, y me decía, a ver, Rafa, es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que sabemos que si el Olivar se pone 1-0 por delante, si el Barça a lo mejor sí, ¿no? Pero si el Olivar se pone 1-0 por delante, el partido está perdido. Dice, pero es que sabemos que si el partido va 0-0, el Olivar va a ganar el partido y si vas ganando 1-0, el Olivar te va a empatar el partido, ¿no? Que es un poco lo que estabas comentando del Teruel. Y la temporada siguiente fue totalmente la temporada contraria. O sea, ganamos un partido en la jornada 2 y estuvimos 28 jornadas seguidas perdiendo y 3 partidos los perdimos y no se sacó ni de centro. Por eso te estoy escuchando, porque yo el año de Teruel os seguí mucho y te estoy escuchando y lo veo totalmente reflejado. Entonces me está gustando mucho cómo te estás explicando y me parece que evidentemente no es una hazaña salvar la categoría, porque no es una hazaña salvar la categoría, pero para mí es de absoluto estudio, digno de estudio, el cómo se ha revertido esa situación,
ganando esos partidos, porque la semana que vosotros os enfrentabais con el Zaragoza B, tuvimos a una aficionada de la Sociedad Deportiva Logroñés aquí y nos decía, no, es que estamos descendidos. Y cómo el ganar un partido y ganar otro te hace, y yo lo comentaba, porque al final vosotros os metisteis en el play-out con una dinámica buena. A pesar de llevar 17 partidos, tú ya te has olvidado, tú ya has ganado los 2 últimos partidos y tú vienes con una dinámica ganadora y vienes de competir en Segunda Federación. Entonces, yo de verdad, mi más sincera enhorabuena por esa resiliencia, mi más sincera enhorabuena al míster, que queriendo poner ideas nuevas con pocas jornadas, pues evidentemente es muy complicado. Y yo, para mí, lo que ha pasado este año en la Sociedad Deportiva Logroñés, pues es para estudiarlo porque me parece una locura, de verdad. Los que queremos el club, te puedo asegurar que hemos estado con el culo preto hasta la última jornada. Yo, de hecho, la hablaba con amigos míos de Logroñés y yo decía, venga, tíos, que lo sacaremos. Es que hay que sacarlo, o sea, es que no queda otra, ¿no? Porque es un club tan diferente a los demás que perderlo de la Segunda Federación era perder un cacho importante, ¿no? De lo que es el del Logroñés. Está claro, al fin y al cabo es la Cenicienta, ¿no? Es el que va siempre contracorriente. La última, Julen, ¿te veremos en casa o qué vas a hacer? Pues aquí sí que se ha dicho, mira, primero agradeceros. No voy a rehuir las palabras. En primer lugar, sobre todo, agradeceros vuestras palabras, que lo pongáis en valor y que al final, pues como decís, pues que sea algo que por un lado, pues que el ponerte por delante pues es muy importante y sobre todo la convicción que tiene el equipo y el grupo en lo que pasa en cada partido. Y por lo que me comentabas tú de que era importante mantener la categoría, pues es que nosotros lo veíamos como que era de una importancia mayor por el hecho de, pues, es que sabemos lo que hay en Logroño y es que el descenso a tercera, pues eso sabíamos que sería del futuro de la SD. Entonces, pues era una presión pues un poquito el dejar un equipo en tercera cuando no sabes qué va a poder hacer, pues es algo que no se podía dar y yo personalmente no me lo podía permitir porque ya venía a descender con el Teruel, me fastidió mucho, el año pasado en Calahorra que no se dieron las cosas y este año pues el tener una más pues no iba a ser lo mejor. Y sobre lo que me dices, pues es que te lo dije el otro día por mensajes y te lo digo ahora, no lo sé. Ojalá, pues ya sabes que yo resido aquí en Zaragoza, primero tendré que hablar con el club por deferencia, por haber apostado a ti, pero pues habrá que valorarlo y ya sabes que yo estoy abierto y sí que me encantaría pues poder jugar en Zaragoza, en las medianías y aquí cerquita y a ver por dónde podemos respirar, que al final soy un navarro, pues que al final se ha afincado aquí y que estoy encantado. Tú ya estás nacionalizado, o sea que es un aragonés más. Y pero nosotros... la condición civil navarra te lo prometo que no la voy a perder. Eso ya me imaginaba que me ibas a decir que no lo ibas a perder, pero bueno, te damos la doble nacionalidad, no te preocupes. Julen Ubalde, que como siempre, amigo, un placer, que tú eres de los fijos aquí en la casa, que nos alegramos un montón, ya no solamente por nuestros amigos riojanos, por nuestros amigos del Logroñés, de la Sociedad Deportiva, sino también porque habéis conseguido sacar adelante algo que era importantísimo, que era mantener el club en esta segunda federación. Un abrazo, Julen. Muchas gracias por todo, Pancho. Un abrazo. Y Rafa, gracias. Bueno, Rafa, pues nos ha quitado Rafa y me ha dejado a Julen. Espera, ahora. Por cierto, que lo hemos dicho, hoy está Héctor a los mandos de la nave, a los mandos del platillo. Pues yo creo que al final, bueno, merecido, se haya quedado el Logroñés, muy merecido. Y veremos a ver cómo se articula los nuevos grupos de esta segunda federación, que de momento, pues yo ya he visto por ahí cábalas que nos quieren meter en el grupo de la Corona de Aragón. No sé si sería lo mejor para nuestro fútbol, tal y como hemos visto estos dos grupos esta temporada. A mí ya lo sabes que a mí me parece que hay mucha diferencia entre los dos grupos, aunque luego
se pueda competir los equipos del grupo 2, compiten muy bien luego de cara al ascenso, pero a mí me parece muchísimo más complicado mantenerse en el grupo de la zona de Cataluña y Baleares que en este grupo. Pero yo creo que están mejor los equipos aragoneses como están, y desde luego si se puede recuperar al Barbastro para ese grupo, mejor. Porque Mejor. Ha pasado Barbastro este año, pues el que vaya este año va a tener que trabajar para igualar lo de Dani. Entonces veremos a ver un poco qué es lo que pasa. Yo también entiendo que hasta que no se terminen de decidir los ascensos y los descensos, pues no van a mover nada. Por cierto, que ya ha salido la convocatoria de junta de socios en la Unión Deportiva Barbastro. Pues bueno, tras la dimisión de su presidente y demás, alguien va a tener que coger el testigo. Esperemos que siga teniendo la misma buena mano que todos los que han pasado por sus antecesores. Vamos ya con la primera federación. Llegamos al el RUS final, donde la Sociedad Deportiva Tarazona, pues la verdad es que perdía de una manera que hace que se complique mucho la vida en la última jornada de liga. Yo no quiero ser cenizo, pero lo veo muy, muy, muy negro. Recibe al Sabadell, un Sabadell que se está jugando ya no el ascenso, porque si no me equivoco el Dense se ha proclamado campeón. Ya es campeón. Pero evidentemente pues al final en estos playoff y en esta modalidad quedar segundo no es lo mismo que quedar tercero, pues porque luego con los empates pues asciende el que más arriba ha quedado. Y desde luego pues que el Sabadell va a ir a Tarazona a ganar el partido, porque al final no hay mejor preparación para el playoff que ir a competir un partido a un campo que realmente es un campo complicado como es el de Tarazona. A partir de ahí, pues Juventud de Torremolinos, Nastic de Tarragona y Betis, si no me equivoco, los tres juegan contra tres rivales que no se juegan nada. Uno es el Hércules, otro es el Antequera y otro es uno de los que está descendido. Ya no dependes de ti mismo, con lo cual aunque tú ganes el partido, puedes ganar el partido y descender. Yo creo que se ha complicado muy mucho, que era súper, súper importante no perder en esta semana, y se perdió. Ahí lo tenemos. Hércules Nastic, el Hércules no se está jugando nada. Bueno, Cartagena con el Betis sí, Cartagena sí que se puede estar jugando ahí con el Europa, esa plaza que queda de playoff, es verdad. Pero el Juventud de Torremolinos juega en Antequera, que el Antequera ya no se juega nada, y el Murcia pues ya se ha quedado fuera de la quema. Entonces, pues pinta mal a un año que, joder, después de todos los problemas que ha habido y de los problemas que están teniendo y de tal, pues hubiera sido bonito haber podido mantener la categoría. Pero yo lo digo una vez más, es que al final yo no sé si tenemos en Aragón algún equipo, bueno, sí, los dos que van a bajar, que estén preparados para competir en esta categoría. Entonces, independientemente de lo que pase el sábado o el domingo cuando jueguen, pues yo creo que no se le puede poner ningún pero a este paso de la Sociedad Deportiva Tarazona por la primera federación, más allá pues de que puedan solucionar los problemas económicos que tengan y que el club se quede saneado y no sea un lastre durante años, como ha pasado en otras ocasiones en equipos cuando ascendían a Segunda B. Vamos a confiar en el Tarazona, vamos a confiar en el Municipal y vamos a confiar en que se mantengan, pero yo lo veo complicado. Bueno, a nosotros nos habría gustado pues tener algún jugador de la Sociedad Deportiva Tarazona, pero entendemos pues que bueno, está la cosa, no está el horno para bollos, y bueno, pues han declinado nuestra invitación. Lo entendemos perfectamente. Ahí vemos la tabla clasificatoria. Pues bueno, está todo ahí en un puntico. Tarazona con 45, Nastic 46, Juventud de Torremolinos 46, el Teruel, que lógicamente pues se va a mantener una temporada más en Primera Federación. Y yo creo que bueno, lo primero que tienen que hacer los rojillos es atar a Vicente Parras. No queda otra. Sí, ha sido el claro que estaba el proyecto. Es verdad que el Teruel yo creo que se ha dejado llevar en estas últimas jornadas. Y bueno, pues pensaría en el año que viene. Yo creo que han hecho un temporadón, se han estado coqueteando con el playoff hasta hace 2 meses. Y nada, felicitar a la gente de Teruel, de mi segunda tierra, de mi tercera tierra. Y bueno, ya pensaría en el año que viene y descansar.
Bueno, pues la semana que viene esperemos que os podamos dar la gran noticia de que la Sociedad Deportiva Tarazona ha hecho la machada y ha conseguido mantenerse en la categoría. Hoy no vamos a hablar ni del Zaragoza ni del Huesca porque ya se ha hablado suficiente. Cuando Así estén es. en primera federación, pues ya hablaremos junto con el Teruel y esperemos que la Sociedad Deportiva Tarazona. Rafa, un placer como siempre tenerte aquí. Buenas noches. Buenas noches. Y a todos vosotros y vosotras, gracias por estar con nosotros esta hora y cuarto de programa, más reducida, más comprimida, donde hemos analizado absolutamente todo lo que ha ocurrido en nuestro fútbol y en el fútbol aragonés. Habéis tenido ya vuestra cita con el futsal. Y lo dicho, que nos vemos y nos oímos aquí en la Grada FM la próxima semana. Sed buenos. Adiós.